Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social. Muchas gracias al maestro Luis Eduardo Tello. A continuación damos paso a la conferencia inaugural del evento titulada Cátedra de Paz, a cargo del doctor Diego Castillo Triana. Mi nombre es Diego Castillo Triana, vengo en nombre del colectivo Educación para la Paz y de la Universidad Santiago de Cali. En primer lugar quiero manifestarles que el colectivo Educación para la Paz se creó en el año 2014 como una iniciativa social de numerosas universidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Somos un grupo dedicados a la docencia y hoy en día estamos trabajando sobre el tema más importante que tiene el país, que es la paz. Tuvimos la oportunidad de estar hace 2 meses en la primera Bienal Internacional de Cultura y Paz, acaecida en San Agustín, liderada por el colectivo Educación para la Paz y la Universidad Colombiana, donde hicimos presencia más de 600 personas, más de 9 países, más de 80 exposiciones, creando precisamente la cultura para la paz. Vamos a hacer esta ponencia en 4 partes. La primera, los antecedentes. Segundo, la definición de cultura ciudadana. Tercero, la pertinencia. Quinto, la propuesta de la Universidad Santiago de Cali. Y por último, vamos a asociar la cultura ciudadana con la Cátedra para la Paz. En primer lugar, quiero que leamos esta frase del ilustre docente Juan Miguel Cepeda, que dice: el ciudadano se construye para que la sociedad se transforme, y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de transformación social. Todos sabemos que la célula primaria de la sociedad es el individuo y, desde el punto de vista colectivo, la familia. En la medida en que el ciudadano tenga más competencias para la paz, podremos lograr una sociedad pacífica, equitativa, justa y en paz. ¿Cuáles son los antecedentes de la cultura ciudadana? Tal vez el recuerdo que tenemos más vivido es el del profesor Antana Mocus en Bogotá, con sus tarjetas de colores, con sus mimos, precisamente generando una cultura que permitió que Bogotá saliera del marasmo de esa situación incontrolable, donde no había unas normas y donde cada quien hacía lo que quisiera. Por eso podemos decir que la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá, cuando el doctor Antanas Mocus era alcalde, llevó a cabo una de las primeras pruebas de sensibilidad, comprensión y convivencia ciudadana por allá en los años 2001. Posteriormente, el IFES, en sus pruebas Saber del 2013, incluyó un componente sobre cultura ciudadana. Más adelante, el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, en su Foro de Educación Nacional, Competencias Ciudadanas, en el 2004, siguió ampliando la frontera de este importante tema, y la Organización de Estados Iberoamericanos
también incluyó dentro de sus metas educativas hacia el 2021 un componente muy fuerte sobre competencias ciudadanas. ¿Qué entendemos por competencias ciudadanas? Digamos que son aquellas que incluyen el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten que una persona ejerza su ciudadanía y actúe con base en los principios concertados por una sociedad y validados universalmente, además de relacionarse con los medios de regulación del comportamiento, permiten conocer el funcionamiento del Estado. Esta definición es del profesor Enrique Chaus de la Universidad de los Andes, quien fue comisionado por el Gobierno Nacional para redactar la cartilla o la guía de competencia ciudadana que circula en nuestro país. También podemos decir que las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respeten y valoren la pluralidad y las diferencias tanto en su entorno cercano como en su comunidad o en el nivel internacional. Es decir, es un cúmulo de competencias, habilidades, destrezas que nos permiten actuar bien en sociedad y, algo muy importante, conocer el funcionamiento del Estado. Es crucial que todos sepamos a dónde acudir precisamente para generar esta cultura de paz. Las competencias ciudadanas se fundamentan en tres ámbitos principalmente. El primero, de convivencia y paz, que son la capacidad que tenemos los individuos para establecer relaciones sociales y humanas de calidad basadas en la empatía, en la tolerancia y en el respeto de la opinión contraria. En segundo lugar, tenemos la participación y responsabilidad democrática, que es la vía para ejercer plenamente la ciudadanía. Es aquella que nos permite contribuir activamente en la solución de problemas comunes, en la generación de proyectos con el fin de construir capital social, en el empoderamiento de todos y cada uno de nosotros para crear cultura, para crear una convivencia sana y participar activamente en todas las decisiones que nos lleven a la generación de reglas colectivas para un mejor vivir. Tenemos igualmente la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, que es la capacidad que tenemos para decir que todas las personas tienen una igual dignidad indistintamente de su género, sus creencias, su educación, sus raíces ancestrales. Es importante que tengamos en cuenta que todos tenemos iguales derechos, que todos debemos ser escuchados, que todos debemos construir conjuntamente la Colombia que queremos. Las competencias son transversales a través de toda nuestra vida. En esta diapositiva del Ministerio de Educación Nacional podemos ver que desde la educación básica, la educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria, hasta la educación universitaria, las competencias ciudadanas son necesarias para que podamos construir entre todos esa cultura que nos permita tener una visión global y generar conocimientos y espacios para entronizar la cultura de la paz y la convivencia pacífica. Tenemos unas competencias básicas, unas competencias laborales generales, unas competencias laborales específicas y unas competencias profesionales que son las que las instituciones de educación permiten que ustedes obtengan para ser mejores ciudadanos. Por lo tanto, es importante relacionar estas competencias ciudadanas, esta cultura ciudadana, con el siglo XXI denominado el siglo de la información y el conocimiento, entendiendo el conocimiento como un cúmulo de enseñanzas
que nos permitan saber sobre aspectos generales y aspectos específicos en nuestra vida, el saber hacer en contexto, que es donde radican esencialmente las competencias. De nada nos vale un gran cúmulo de conocimientos si no sabemos colocar esos conocimientos en contexto y saber hacer mejor las cosas. Igualmente, el saber ser. Desde el punto de vista de las competencias básicas para la cultura ciudadana, tenemos competencias cognitivas que nos permiten abstraer, hacer inferencias, crear mapas mentales, procesos con cierto rigor lógico para solucionar problemas. Y las competencias comunicativas, la comunicación es vital, es fundamental. Estaba oyendo precisamente que el gobierno nacional acaba de ordenar que en todas las dependencias del Estado, a nivel nacional, indistintamente el cargo que se tenga, desde los más encumbrados hasta los más sencillos, tienen que asistir a unas conferencias, unas charlas precisamente sobre cultura de paz y específicamente para entender los acuerdos que se están firmando en La Habana. De tal manera que no podemos llegar a ciertos logros sin comunicarnos. Esa comunicación tiene que ser asertiva, tiene que ser de doble vía, en términos sencillos que todos podamos entender. Y para que las competencias ciudadanas se puedan dar, necesitamos ambientes democráticos y la acción conjunta de todos nosotros en aras de construir esta cultura de la paz. ¿Cuál es la pertinencia de las competencias ciudadanas y de la cultura de paz? Pues la vemos en todos lados. En primer lugar, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuyos 3 ejes fundamentales, ustedes saben que lo hemos visto hasta la saciedad: paz, equidad y educación. Dice el Plan Nacional de Desarrollo que la paz, la equidad y la educación conforman un círculo virtuoso. Una sociedad en paz es una sociedad que puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y la calidad de su sistema educativo. En todos los desarrollos teóricos modernos, donde se habla de procesos de desarrollo y de crecimiento económico y desarrollo social, la educación es el eje vertebral de esta política. Y lo hemos comprobado. Los países que más han invertido en educación, que tienen sistemas novedosos educativos, son los países que están a la vanguardia en el desarrollo humano sostenible, que incluye el crecimiento económico y el desarrollo social. Por lo tanto, busca ampliar y profundizar el sistema democrático en Colombia, promover los derechos humanos y garantizar el goce efectivo de derechos y la justicia para todos los colombianos y colombianas como bases para consolidar la paz y la convivencia pacífica que tanto nos hace falta. La ONU, en su Conferencia Mundial de Educación Superior, con sede en la UNESCO, también contribuye a crear esta cultura de paz. Por eso dice, la educación superior no solo debe proveer de competencias sólidas al mundo presente y futuro, sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tal vez la institución más sólida, más fuerte en crear grandes planes para que nuestra región se inserte en la globalización de un modo eficiente, también manifiesta que el desarrollo sostenible tiene un enorme potencial para convertirse en el proyecto fundamental de un Estado más moderno con profundas raíces ciudadanas. La Universidad Santiago de Cali, en su plan estratégico institucional, también propende por participar activamente en la construcción de cultura ciudadana para la paz y el posconflicto.
Acordémonos que tenemos que integrar a un sinnúmero, se habla de cerca de 10.000 excombatientes tras dejar las armas, y hay que integrarlos a la sociedad civil. Ya ustedes saben, se conforman como un partido político, pero es necesario que la sociedad tenga a bien recibir a estos excombatientes. Por eso la Universidad Santiago de Cali hace una propuesta que consiste en lo siguiente: a través de un proyecto social basado en la metodología de investigación, acción, participación, salgamos a las calles masivamente. Visitemos, en el caso de esta prestigiosa casa de estudio, visitemos las comunas que quedan alrededor, hagamos unas encuestas dirigidas preguntándole a nuestros vecinos qué temas de la cultura ciudadana quieren conocer en forma más detallada, más exhaustiva, para construir competencias que les permitan contribuir a la generación de proyectos sociales encaminados a la cultura de paz. Una vez que se hacen estas encuestas y se tabulan, se escoge un sitio público. Hablamos de parques, alamedas, el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Convocamos la ciudadanía, necesariamente deben vincularse a los líderes de la comunidad, pueden ser los de la JAL, la Junta de Acción Local, la Junta de Acción Comunal, y con algunos docentes de esta casa de estudios dictar unas charlas amenas, que no sean ladrilludas, sino que sean interesantes, de fácil comprensión por cualquier ciudadano, y crearles unos espacios para que puedan debatir su participación en la construcción de un país más equitativo y en paz. También he aconsejado que al finalizar esta presencia educativa y estas charlas didácticas sobre la cultura ciudadana y la paz, hagamos un pequeño evento lúdico, como por ejemplo el que vimos esta mañana del artista que nos acompañó con el violín, para cerrar el ciclo de conferencias. Un espacio muy breve que no vaya a desvirtuar la esencia académica de esta convocatoria a la ciudadanía. Dentro de los temas que se han seleccionado conjuntamente con la comunidad, tenemos, por ejemplo, qué son la iniciativa popular legislativa y normativa, qué es el referendo, qué es una consulta popular, cuál es la revocatoria del mandato, qué es un plebiscito que tanto están hablando para validar los acuerdos de paz en La Habana, cómo funciona el sistema político nacional, cómo enfrentar la solución pacífica de conflictos, el liderazgo eficaz, comentarles en cada encuentro con la ciudadanía cuáles son los avances en la mesa de negociación de La Habana, y sobre todo, porque las cifras que estamos viendo de las riñas callejeras son alarmantes, inclusive dentro de las mismas instituciones educativas, un componente muy fuerte acerca del respeto por la diferencia y la solución pacífica de conflictos. Por eso, desde estos claustros académicos tenemos que alzar nuevamente la voz, porque de aquí nacieron las primeras nociones de filosofía, de ideología política, los conceptos de ética y estética, de tal manera que nos compete a nosotros, a los profesores, los maestros, las instituciones de educación, recuperar el rumbo perdido y, sobre todo, como dice el profesor Edgar Morán, redefinir un nuevo contrato social que propenda por un mundo más justo, ético, democrático y en paz. La Cátedra de la Paz, que fue reglamentada con el decreto número 1038 del 2015, manifiesta que esta Cátedra de la Paz se debe centrar en tres pilares esenciales, que son la cultura de la paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible. Dice igualmente el decreto reglamentario que las instituciones deben dictar por lo menos 2 cursos de este listado: justicia y derechos humanos, uso sostenible de los recursos naturales, protección de las riquezas culturales y naturales de la nación,
resolución pacífica de conflictos, prevención del acoso escolar, diversidad y pluralidad, participación política, memoria histórica, dilemas morales, proyectos de impacto social, historia de los acuerdos de paz nacional e internacional, proyectos de vida y prevención de riesgos. En una reunión que tuvimos en el Liceo Departamental, estábamos ubicando en qué componentes de los lineamientos curriculares al interior de nuestras instituciones se pueden ubicar estos seminarios o estos cursos, estos módulos. Y precisamente hay un amplio componente. Hablamos de las cátedras de ciencias sociales, donde están también los derechos humanos, donde está la ética, donde está el desarrollo ambiental sostenible, de tal manera que hay mucha libertad para que las instituciones de educación puedan ubicar estos cursos que, como ya dijimos, son obligatorios, y para que ustedes, mis queridos alumnos que son el futuro del país, los futuros líderes, puedan ayudar a multiplicar la cultura de paz que con toda certeza llevará a Colombia a uno de los sitiales de países más importantes de América Latina. Ya se estableció por medio de entidades de reconocimiento internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, unos estudios muy serios en donde se estima que una vez firmada la paz, que nuestro país goce de un clima pacífico, el crecimiento económico puede aumentar 2 puntos. Hoy en día, las proyecciones tanto del sector público como del sector privado, como de los organismos internacionales, manifiestan que Colombia va a crecer este año alrededor del 3%, pero su PIB potencial, utilizando plenamente los factores de producción, indican que Colombia debería crecer al 4.5% en promedio. Si a esos 3 puntos, que son las expectativas ciertas que tenemos con estudios muy fundamentados en econometría, modelos matemáticos, etcétera, le sumamos los 2 puntos que se incrementarían por estar en paz nuestro país, estaríamos hablando de un crecimiento del 5% que nos colocaría en un sitial de preferencia para la inversión extranjera, para eventos internacionales y sobre todo para generar riqueza y que ésta pueda llegar a todos y cada uno de los rincones del país. Por último, vamos a cerrar con esta frase del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que dice: la paz favorece la equidad y la educación. La equidad propicia la paz y la educación. Y el factor más importante, reitero, que es la educación, y la educación genera condiciones de paz y equidad. Muchas gracias. Ahora recibiremos al profesor Onassis Rafael Ortega. Él es sociólogo de la Universidad Simón Bolívar y magíster en filosofía de la Universidad del Valle, investigador y docente universitario. Con él vamos a tener la ponencia Consideraciones sobre la paz y Cátedra de Paz. Un aplauso. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias al profesor Diego por la conferencia que acaba de presentar aquí. Yo no voy a hacer como una conferencia y me voy más bien a sumar a esta presentación que ha hecho el profesor Diego, porque lo que queremos es, digamos, generar una serie de inquietudes y en lo posible un diálogo al final con ustedes sobre las preguntas o las inquietudes que tengan sobre el tema de la Cátedra de Paz y sobre el tema de la paz, que es un tema sumamente amplio y complejo y que aquí por supuesto no lo vamos a agotar ni le vamos a dar la receta para resolver todos los conflictos o para interpretarlos o para explicarlos, etc. Entonces yo voy a dejar como unas cosas enunciadas
sobre las cuales voy a hablar muy poco, y si ustedes preguntan sobre ellas hablaré un poquito más, con la intención de que se abra una especie de reflexión sobre esos puntos. Quisiera dejar como para empezar la pregunta: ¿por qué una cátedra de paz? Seguramente les parece obvio a ustedes y a mucha gente, y no nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la razón por la cual tenemos que hacer en las escuelas del país y en las universidades una cátedra de paz? Dos, ¿qué vamos a enseñar? ¿De qué vamos a hablar en la cátedra de paz? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es el contenido que le vamos a dar? Y tres, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué tenemos que enseñar en este país una cátedra de paz? ¿Y por qué tiene que ser obligatoria por ley de la República para los colegios y las universidades? ¿Qué vamos a enseñar en esa cátedra y cómo lo vamos a hacer? Pues como ustedes son seguramente gente inteligente que no se queda con nada, ¿cierto? Que no traga entero. Yo les digo, ¿cuántos países tienen cátedras de paz obligatorias en las escuelas y en las universidades? Entonces, por eso pongo la pregunta: ¿por qué tenemos que hacer una cátedra de paz? Porque seguramente eso nos lleva a pensar un poquito, y esa es la idea. Bien, yo comienzo con una metáfora que el profesor David Val presentó recientemente en un discurso de graduados en el colegio de Cambridge, en Ohio. Entonces él comenzaba ese discurso con la siguiente metáfora: hay dos peces jóvenes nadando, y sucede que se encuentran con un pez viejo que viene en un sentido contrario y que les saluda con la cabeza y les dice: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Y los peces jóvenes nadan un poco más, y entonces uno de ellos se vuelve hacia el otro y le dice: ¿qué diablos es el agua? Me parece que esa metáfora da para varias interpretaciones, pero aquí quiero subrayar el carácter de lo obvio. Ya no sabemos qué son ciertas cosas que nos parecen obvias, como ¿qué es la paz? No vaya a ser que un tiempo después nos tengamos que devolver y hacernos la pregunta unos a otros: oye, ¿y eso qué diablos es? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bien, valga eso como una especie de preliminar para iniciar esta conversación con ustedes. Y en segundo lugar, quiero referirme a varias tesis. Hay varias tesis que corresponden a unas teorías explicativas del conflicto y que van a la pregunta: ¿por qué se da el conflicto entre los hombres? Es decir, hay una serie de teorías que se han ocupado de esa pregunta desde distintas perspectivas, enfoques, y han llegado a conclusiones diferentes. Yo voy a referir aquí algunas de esas tesis para justificar lo que voy a decir luego. Ustedes seguramente hacen parte también de esas generaciones que piensan que los hombres somos el animal superior en este universo conocido. Yo no estoy tan seguro, y dejaría allí la pregunta: ¿qué es lo humano? Póngase a resolver esa pregunta, y eso no es tan sencillo. Nosotros hemos tenido que hablar muy mal de los animales para hablar bien del hombre. Entonces, para decir que somos superiores en este universo conocido, hemos tenido que hablar muy mal de los animales. Pero yo les tengo datos curiosos para que relativicen esa idea. Hay 3
seres en este universo conocido que matan a sus semejantes: el mandril, las hormigas, termitas y el ser humano. Pero hay un dato más importante: el único que mata con sevicia es el ser humano. Por ejemplo, en absoluta indefensión, por placer, o por cosas absolutamente intangibles. El resto se enfrenta por territorio, por reproducción, por autoconservación de la vida, cosas concretas. El único animal que mata por placer es el ser humano, y lo hace con un excedente de fuerza. Pero además, se ha estudiado en antropobiología y en etología, que son estudios del comportamiento animal, hay también etología humana, y se ha mostrado cómo en ciertas especies que se consideran salvajes y que son sumamente depredadoras, cuando hay un enfrentamiento entre dos y uno de ellos se da por vencido, el otro le da una salida digna. Y hay una serie de simbologías: mostrar el cuello, levantar una mano, etc. Le indica al adversario que el otro se está rindiendo y suspende el ataque. El ser humano no. Al contrario, tiro de gracia. El tiro de gracia es una figura que solo existe en los seres humanos. Pero ustedes también verán que es el único animal capaz de generar una serie de prácticas de agresión contra sus propios hijos, y las noticias sobran. No hay incesto en los animales, por ejemplo. Hay más datos. Es el único animal que se reproduce en estado larvario, por ejemplo. Entonces tenemos niñas de 11 años en embarazo. El resto de las especies se reproducen en ciclos biológicos completos. Usted no encuentra eso en el resto de los mamíferos, por ejemplo. ¿Por qué doy estos datos? Podría dar muchos otros. Porque eso va a la pregunta: ¿qué es ser humano? Y suponiendo que fuéramos mejores que el resto, ¿en qué somos mejores? Vamos a suponer que sí somos mejores, pero entonces todavía habría que atender a la pregunta ¿en qué? Y eso vuelve a relativizar la afirmación de que somos mejores. Bien, hay varias tesis entonces sobre el tema del conflicto y la explicación de la violencia, que es el tema que está, digamos, de base al problema de una cátedra de paz o de una negociación. O sea, tenemos que hacer una negociación de paz porque hay un exceso de violencia y de conflicto. Una de esas, voy a referirme a las más conocidas por lo menos. Una de esas es aquella que dice que el ser humano es un ser social. Esa la sabemos todos desde el bachillerato, pero la sabemos también porque la repiten los congresistas. Y viene de Aristóteles. Aristóteles desarrolla esa tesis en la política. En el libro segundo de la política desarrolla la tesis según la cual los hombres tienen una inclinación natural a ser sociales. El son político. Quiero decir que la traducción adecuada del son político aristotélico es que los hombres son animales cívicos, no animales políticos, que es otra cosa. Porque cívico tiene una implicación diferente. Bien, ¿cuál es el presupuesto antropológico que hay en la tesis según la cual los seres humanos tenemos una inclinación natural a vivir juntos y a ser cívicos? El supuesto que hay, el supuesto antropológico, el sujeto antropológico de eso es un sujeto que tiene una inclinación natural al bien y desea la felicidad. Es decir, los hombres tienen una inclinación natural al bien, no al mal. Y en palabras de Aristóteles sería, tienen una disposición al bien, a hacer el bien. Si eso es así, entonces es posible hablar del resto.
Ahora, esa formulación tiene una larga vigencia en la historia, todavía estamos hablando de ella y la ponemos en discusión. Le sigue otra, por ejemplo, que hace Thomas Hobbes, que es un filósofo inglés del siglo XVI, y escribe un libro que se llama El Leviatán. Entonces Hobbes desarrolla en el capítulo 11 del Leviatán, especialmente en el 11, pero del 11 al 16, los que estén interesados en el tema, y fundamentalmente en el capítulo 13, la tesis según la cual los hombres no desean vivir juntos. Y agrega, allí donde no hay un poder lo suficientemente fuerte como para ponerlos a todos a raya. Entonces hace pedazos la tesis aristotélica según la cual hay una inclinación al bien y a ser social. Entonces si uno le preguntara a Hobbes, bueno, ¿y por qué la gente todo el tiempo vive más en comunidad? Diría, porque les toca. Pero no es la inclinación natural. O sea, bueno, ¿y por qué la gente se porta bien, viene a clases, paga los impuestos, ¿cierto? Respeta las reglas, etcétera, etcétera? Y Hobbes le diría, porque existe el Estado, los estrados judiciales, las cortes, la policía, el ejército, etcétera, etcétera. Quítele todo eso a la sociedad y verá qué le queda. Y lo que le queda es una inclinación natural a una guerra de todos contra todos. Segunda argumento de Hobbes. Allí donde hay una cosa y dos que la desean, los hombres se enfrentan a muerte. Es suficiente con que haya una cosa y dos que la desean. Y verán. Ahora, como nunca habrá suficiente para todos, sobre todo, nunca habrá suficiente poder, ni bienes, para todos, entonces siempre habrá conflicto. Ni el poder ni los bienes son suficientes para repartirles a todos lo que desean, porque los hombres desean poder y desean poder tras poder. Y dice Hobbes, ese es un deseo que no cesa ni con la muerte, porque los hombres desean gloria y desean ser recordados incluso después de muerte. Como ese es un deseo insaciable, está a la base de la idea de que siempre habrá conflicto. Bien, una tercera tesis es la que desarrolla Kant en un ensayito, en un articulito que está en internet, y que Kant titula Idea de una historia universal en el sentido cosmopolita. Y Kant trata de conciliar esas dos posturas de Aristóteles y Hobbes, y dice que los hombres viven en una condición de insociable sociabilidad, que eso son dos caras de una misma moneda, que por un lado los hombres son capaces de hacer cosas extraordinarias y pueden organizar sociedades y comunidades, etc. Y por otro lado son capaces de cosas terribles y desarman y desestabilizan, etcétera, etcétera. Esto tiene el presupuesto antropológico distinto al que tiene la tesis de Aristóteles o al que tiene la tesis hobbesiana, porque el presupuesto antropológico que está en la tesis hobbesiana es que el ser humano es un sujeto de deseos, especialmente desea poder y gloria, y es sumamente egoísta e individualista. Ese egoísmo y ese individualismo está a la base de la justificación de las teorías del Estado o de la justificación racional del Estado. Pero de eso no voy a hablar, sino de una frase que también trae Maquiavelo en los discursos, que es el abuelo de toda esa teoría del Estado. Maquiavelo dice, los hombres son capaces de perdonar primero al asesino de sus padres que a quien le confisque sus bienes. Claro, no cita esa frase, pasa esto, todo el mundo abre los ojos y mira, dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso no es posible. Pues fíjense que sí. La gente está ahí. Pero ¿qué es lo que quiere decir Maquiavelo con eso? Lo que quiere subrayar con eso es el carácter individualista y egoísta del sujeto del Estado moderno. Bien,
He dicho todo esto porque quería concluir parcialmente aquí con lo que ha presentado acá mi compañero, que para una sociedad en paz se necesitan sujetos de carne y hueso que se llaman en términos jurídicos y en términos políticos ciudadanos. Bien, ahora, ¿cuál es el marco normativo que tenemos para hacer una cátedra de paz? Aquí lo voy a poner en pantalla y lo voy a mencionar solamente porque esto ustedes lo pueden consultar, lo podemos subir un poquito. Tenemos una ley y un decreto. Yo soy del parecer de que el decreto no ha dicho muchas cosas nuevas con relación a la ley, de manera que sigue siendo fundamental el texto, el relato que está en la ley 1732, que es el que establece la obligatoriedad de la cátedra de paz para la institución de la educación. Pero aquí tengo subrayado uno, el objetivo. Dice crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo, y eso va a la pregunta, ¿qué es la cátedra? O sea, trata de resolver un poco la definición más general. Entonces la cátedra es un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo. En segundo lugar dice que será un espacio de formación. Y en tercer lugar, la cátedra tiene un carácter, la cátedra de paz será de carácter obligatorio. Es un espacio de reflexión, de formación, es obligatoria y tiene un pensum académico flexible. Eso es lo que establece la ley. ¿Listo? El decreto no agrega mucho a eso. Bajamos. Sigue diciendo que es obligatoria, que deberá fomentar el proceso de apropiación del conocimiento y de las competencias. Y refiere los tres componentes que ya mencionaba aquí bien. Bien. Eso es el marco normativo. Es decir, tenemos una ley y tenemos un decreto que son el marco normativo que nos indica cuáles son las reglas del juego y cuál es el carácter y la naturaleza de la cátedra de paz. Ahora, hay otras experiencias relacionadas con el tema de la cátedra de paz. Y las quiero mencionar aquí porque me sirven para lo que voy a proponer. Bájenlo un poquito. Volvamos allí. Ahí dice que a partir del artículo 14 de la Ley General de Educación, por ejemplo, de la Ley 115/94, ahí se reglamenta el decreto 1860, que seguramente muchos profes conocen, de ese mismo año, y en la Ley 113 y en la 1029 del 2006, se definió que además de las áreas obligatorias, los establecimientos deberían impartir formación en. Entonces subrayo algunos porque coinciden, tienen que ver con lo que acabo de decir sobre la cátedra de paz. La Constitución y la instrucción cívica, el fomento de las diversas culturas, la protección del ambiente, la educación para la justicia, la paz y la democracia y la solidaridad. ¿Seguimos? Eso no es todo. Ahí está el decreto 1998 que es en 1998 se pide este decreto del 1112 que hace obligatoria la cátedra de estudios afrocolombianos, por ejemplo. Está el artículo 56 de la Ley 769 del 2002 del Código Nacional de Tránsito y obliga, por ejemplo, a las escuelas a enseñar el Código de Tránsito y las normas de tránsito y a tener patrullas móviles en la escuela y hacer ilustraciones y todo eso. Y hay otra que es la cátedra de emprendimiento, que también está reglamentada. ¿Qué es lo que quiero? Es del 2007. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, la cátedra de paz no es la primera cátedra que se manda por ley a enseñar en la escuela. Han habido otras, y a mi juicio, esto es, si se quiere, para la discusión, quienes formulan la cátedra de paz y escriben el reglamento, el decreto reglamentario, a mi juicio,
no estudiaron, no hicieron lo que llamamos el estado del arte. Y si hubieran hecho el estado del arte, el decreto por lo menos diría otras cosas, o hubiese incluido unas que no están, o hubiese quitado algunas que están. Como se puede ver ahí, lo que trataba de decir es, hay una serie de cosas que están enunciadas en la ley y en el decreto que ya estaban en otras reglamentaciones vigentes y que no se tuvieron en cuenta. O sea, da la impresión de que no se hizo el estado del arte. ¿Para qué hace un estado del arte? Aquí hay muchos estudiantes que seguramente hacen trabajos, sus tesis de grado, etc. Para que a uno no le pase lo que le pasa al coronel Arcadio Buendía en 100 años de soledad, ¿cierto? Que dice García Márquez de una manera magistral que construye una casucha en el fondo del patio y se encierra a estudiar. Y pasa días y noches y ya no quiere salir ni a comer y le pasan la comida por encima de la puerta. Y un día, a la 1 de la tarde, en el almuerzo, en un estado casi febril y delirante, sale y dice: la tierra es redonda. Y cuando llega Melquiades al pueblo, le cuentan que ha dicho que la tierra es redonda, y Melquiades dice: grandioso que un hombre en estas tierras haya llegado a la misma conclusión que hace 3 siglos llegamos en Europa. Es decir, para que uno no le vaya a pasar eso, uno hace estado del arte cuando va a decir algo. Entonces yo creo que no se hizo el estado del arte y por eso dice lo que dice el decreto y lo dice de la manera como lo dice. Pero eso es porque normalmente uno en filosofía le enseña a ser un poquito como mal pensado, a pensar un poco las cosas al revés. Entonces cuando yo vi el decreto, yo me puse a ver en qué contexto estaba, porque yo sé que en los colegios y en las universidades eso va a ser una discusión y como es obligatorio hay que resolver, y hay que resolver sobre todo la pregunta ¿qué y cómo lo vamos a hacer? ¿Listo? Entonces yo propongo que de todos los temas, de esos 10 o 12 a los cuales se refirió el profesor Diego ahorita en su presentación, al menos hay 2 que no estaban en las anteriores cátedras y en las anteriores experiencias que estaba ordenado que se enseñe por ley, que es el tema de memoria histórica. Entonces yo digo, uno de los ¿qué vamos a enseñar? ¿Cuál es la primera respuesta que uno encuentra a la pregunta ¿qué vamos a enseñar en la cátedra de paz? ¿Cuál es el contenido? ¿De qué vamos a hablar? De la guerra. ¿Cierto? Mire ese silencio. Y que hablemos de la verdad. Entonces yo lo que propongo es que al menos, por supuesto, yo sé que van a tener en cuenta otros temas y que tendrá que discutir la pertinencia y el cumplimiento de la ley, etc. Pero yo estoy planteando que se incluyan 2 temas. 1, el tema de memoria y 2, el tema de la verdad. Voy a decir un par de cosas por qué. En primer lugar, porque hay un derecho a la verdad. La sociedad colombiana y las sociedades políticas tienen derecho a la verdad en los estados democráticos de derecho. Porque hay un bloque de constitucionalidad y hay un texto constitucional y hay una serie de fallos de la Corte Constitucional para el caso colombiano que así lo establece. Entonces, que hablemos de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Y que digamos toda la verdad. Es decir, una sociedad, voy a ponerlo a modo de pregunta y voy a decir por qué pongo esa pregunta. Bueno, yo trabajo en el área de filosofía política, estoy en un grupo de investigación de filosofía política y escribo y publico cosas de filosofía política y tengo una línea de investigación que se llama Memoria Política y Subjetivación. Entonces ya ustedes entienden por dónde va la cosa. Y digo que hay un derecho a la verdad y a toda la verdad. La pregunta es, ¿cómo es posible
que se restaure una comunidad política después del crimen? ¿Cómo es posible volver a establecer una comunidad de ciudadanos que convivan después de la masacre? Yo le dejo esa pregunta. ¿Cómo es posible eso? ¿Con la mentira? ¿Que no se sepa lo que pasó? ¿Que no se cuente? ¿Con el olvido? ¿Con el silencio? ¿Sin justicia? ¿Cómo es posible volver a restaurar la comunidad después de la masacre? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que resolver. Porque nosotros son miles de casos, miles de municipios y de comunidades. Comunidades a las que uno llega y pregunta, ve, ¿y te acuerdas de Juan Pablo, el que estudió con nosotros en la primaria? Juan Pablo lo mataron. ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso fue antes o después de la masacre? Tenemos comunidades humanas en las cuales el referente histórico del pueblo es la masacre, en la que la historia se mide por antes o después de la masacre. Entonces, ¿qué les vamos a decir? ¿Que no vamos a hablar del tema? ¿Que no se va a saber? ¿O vamos a decir que hay que saber la verdad? ¿Y que hay que decir la verdad? Porque no es posible reconciliar una sociedad con mentiras o con verdades a medias. Si vamos a establecer un proceso de reconciliación social, necesitamos que haya una base de verdad. Lo contrario es como cuando usted barre el apartamento y esconde la basura debajo de la alfombra. Tarde que temprano se va a notar. Estaríamos construyendo sobre una base falsa. Y en segundo lugar, la memoria. Porque la memoria es la lucha de los pueblos por la justicia. Dice Milan Kundera en un libro que se llama El libro de la risa y el olvido. Entonces, hacer memoria implica hacer justicia. El primer objetivo, la primera pretensión de la memoria es que se haga justicia. La segunda es que no se olvide, porque en la medida en que se olvide es más fácil que se repita. Una posibilidad de reducir el margen de repetición de la masacre es que no se olvide. Y tres, para que no le vaya a pasar a nosotros lo que le pasó a ellos. Para que haya justicia, para que no se repita y para que no nos vaya a pasar a nosotros lo que le pasó a ellos. Una manera de contribuir a eso es hacer memoria. Y este país sí que le falta memoria. A este país le pasa un poco lo que dice la canción de Rubén Blades, el pasado no perdona. Yo he contado que, por ejemplo, en el Valle del Cauca, lo que nos ha pasado en el Valle del Cauca estaba anunciado. En Cóndores no entierran todos los días, o en Viento Seco, o en El Día del Odio, y esas novelas ya no las leemos, o sea, ya están olvidadas. Pero si hubiésemos escuchado esas voces que se levantaron y trataron de hacer conciencia en el año 51, 52, 53 que se publicaron esos libros, tal vez no hubiera pasado lo que pasó. Allí ya estaba dibujado lo que podía pasar y lo terrible que era, pero nos olvidamos, no le prestamos atención. Y eso se ha repetido cientos de veces. Cuando apareció el primer libro de la Comisión Histórica del Conflicto en Colombia, Fal Bordas y Umaña Luna, en el año 60 y pico, hace 40 años se publicó ese libro. El director de la editorial que sacó la primera edición era Belisario Betancourt. La publica Intermedio Editores. Y el día del lanzamiento en Bogotá salieron los tanques a la calle. Sacaron los tanques a las calles como medida preventiva. El gobierno y el Estado colombiano creían que iba a haber una sonada en Bogotá. Pero eso es una señal contundente de que no entendimos nada.
Porque si hubiésemos entendido algo de lo que estaban diciendo esa comisión hace 40 años, hubiésemos evitado un mundo de cosas. Ha sido una práctica muy común en Colombia el olvidar, porque tenemos un pasado terrible, pero de nada te sirve olvidar el pasado, porque como dice la canción de Rubén Blades, el pasado no perdona. Entonces, por eso creo que vale la pena incluir el tema de la memoria en la Cátedra de Paz, como uno entre los temas que van a dar como respuesta a la pregunta: ¿qué vamos a enseñar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿La vamos a calificar? Por ejemplo, ¿vamos a poner nota? Vamos a decir, aquí habían en el Camacho 5 electivas, entonces vayamos a las electivas y digamos, una de las electivas es la Cátedra de Paz, resuelto el problema, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Y termino con ese poema de Fernando Vallejo, que a mí me llama la atención porque creo que habla mucho de lo que nosotros somos en Colombia, y yo he trabajado también la pregunta: ¿por qué somos lo que somos? ¿Por qué nosotros somos como somos? Entonces me decía, frente a esa pregunta, me decía una profesora de Brasil, de literatura, que viene a la Universidad del Valle, y me dice: no, lo que pasa es que los colombianos son mechacortas. Todos los colombianos son mechacortas, o sea, ustedes se agarran, en 3 minutos ya están peleando. Esa es una característica de ustedes. Lo dice alguien que viene de fuera, ¿no? Que ve el panorama y dice... Y uno se pone a mirar a la gente y dice, parece que tiene razón, ¿cierto? Pero de fondo la pregunta es, ¿por qué tenemos que tramitar la diferencia y el conflicto existirán siempre? Por eso cité a Hobbes. La cosa es cómo lo vamos a resolver, es decir, cómo lo tramitamos. ¿Por qué siempre que tenemos una diferencia la tramitamos por la violencia? Si existen otras formas de trámite. Nosotros no hacemos el estado del arte y no revisamos, sino que el primer medio, la primera solución es la violencia. ¿Por qué? Ese es el punto en el que nosotros necesitamos discutir, por ejemplo, en esa Cátedra de Paz. Porque eso no es así en todas partes, ni en todas las culturas, ni ha sido así siempre. Existen otras maneras, otros medios de trámite del conflicto que no son la violencia. Y aquí tendríamos que entrar a discutir la justificación de la violencia, y esa la puede discutir la Cátedra de la Paz. Si se justifica o no se justifica. ¿O usted qué dice? ¿Justifica o no se justifica la violencia? Esa fue la base de muchos puntos cruciales del conflicto colombiano. ¿Cierto? Usted comenzó primero, que es una manera de justificar la violencia, es decir, la mía es la segunda. Una manera de justificar la violencia es que la mía es la segunda violencia, no la primera. Y esa, desde que comenzamos a hablar, en la casa cuando está el conflicto entre los dos hermanitos, van a poner la queja y dice, él comenzó primero. Como él comenzó primero, la mía está justificada. Pues esa es la misma que le dijo Uribe a la FARC, la misma que le dijo Castaño al Estado, y etcétera, etcétera. Es decir, Tiro Fijo le dijo al Estado, nosotros estábamos en Marcotalia, el ejército llegó, mató las gallinas, etcétera, 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 y desde ese día fundamos la FARC. Ellos comenzaron primero. Y Castaño decía lo mismo en su libro, que está publicado. Mi papá vivía en una finquita, teníamos una parcela, la FARC llegó, se llevó el ganado, se llevó a mi papá, lo devolvieron maniatado, torturado, lo asesinaron en la falda de la montaña. Nosotros decidimos fundar las autoridades. Ellos comenzaron primero. Entonces mire que cuando usted entra por el tema de la justificación de la violencia, siempre es posible una justificación.
Hay muchos retratos divertidos sobre eso para enseñar cómo es inútil la justificación de la violencia. Voy a contar uno y cierro. Uno que todos ustedes se saben, y es por eso que lo quiero contar, para que vuelvan a leerlo. Está en todos los evangelios. Yo digo en las crónicas. O sea, yo cuando leo un texto, o cuando tengo que leer un texto del evangelio por una cita o por una discusión, estoy leyendo un cronista. Pienso en Juan, por ejemplo, es el último que escribe un evangelio cuando se han publicado 5. ¿Por qué? ¿Por qué había que volver a decirlo si ya habían 5? ¿Para decirlo mismo? Alguna razón tendría que tener. O sea, entonces ya con esa pregunta tengo para leerlo. En todos los evangelios aparece un fragmento en el que conducen al Cristo, lo conducen ante el sumo sacerdote. Tanto así que eso lo ven en las películas de Semana Santa. Lo que pasa es que cuando uno está estudiando filosofía se pone a ver cosas donde no parece que no las hubiera. Es decir, como comencé, cosas que son obvias. Listo, lo conducen y el sumo sacerdote le pregunta: ¿qué es lo que tú dices? Entonces el Cristo le contesta: todo lo que yo he dicho lo he dicho públicamente, pregúntale a cualquiera. Que eso tiene una carga política, por ejemplo, si quieres leerlo desde esa perspectiva. Entonces el soldado que lo sostiene le da un golpe y el Cristo se vuelve al soldado y le dice: si tú tienes algo que decirme, ¿por qué no me lo dices? Y si no tienes nada que decirme, ¿por qué me pegas? Es decir, si tú no tienes ninguna razón, ningún argumento, ¿qué tienes que hacer? Usar la violencia. Tienes que usar la violencia cuando no tienes razones ni argumentos. No te queda otro argumento. Y eso pone en una dimensión el problema del poder. Cuando el padre de familia tiene autoridad en la casa, tú llegas a pedir el permiso para la fiesta del viernes y te dice: tú no vas. No tiene que cerrar la puerta con llave ni darte una golpiza para que no te escapes. Pero si tiene que hacer eso, es porque no tiene autoridad y no tiene poder. Porque si tiene poder es suficiente que te diga: tú no vas. Y eso no se discute, ¿cierto? Entonces fíjense que el poder no se mide por el nivel de violencia, de agresión o de policías en la calle, sino que eso al revés es una demostración de que hay un problema de poder. Vallejo dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero ni el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos profesores. El espacio está abierto para comentarios, para preguntas, para sugerencias. Entonces, bien por acá. Nos dice que lo que se enseñe, lo que se va a educar
es la verdad, estamos diciendo que solamente hay una verdad. Y en realidad no hay una sola verdad, hay muchísimas verdades. Y este encuentro de la memoria que nos habla el profesor nos dice que la memoria es importante, sí. Más que la memoria, hay una división entre memoria e historia. La historia es la que tenemos que recordar. De pronto hay un poquito de problema en cuanto a conceptos. Memoria son los recuerdos que yo tengo, son los que construyen mi identidad, y la historia son las múltiples historias que hay. Y aquí vengo a hablar también de la verdad, porque entonces hay múltiples verdades y también múltiples historias. Y como hemos venido viendo en nuestra historia, hay una historia hegemónica y hay una historia subordinada. Hay una historia que nos enseñan desde un principio y hay una historia de las personas que no somos de las élites, que es esa historia subordinada. Entonces, la historia hegemónica son de los que tienen el poder y la historia de los subordinados son los vencidos. Entonces, aquí viene la pregunta si, de verdad, ¿cuál es la verdad que nos van a enseñar? Porque es una verdad que ya viene siendo manipulada de alguna forma. Es una historia de cómo la está viendo el que está dando la cátedra, más no el como lo vio el campesino, que es de verdad el que ha sido más afectado. Y ya. Muchas gracias por esos comentarios y por la pregunta. Sí, no es la verdad sino las verdades, y no es la memoria sino las memorias. Es una tesis bastante extendida ya, la de las memorias en plural. Voy a comenzar por allí. Hay un texto de Elisa de Jenny, tiene un libro que se llama Los trabajos de la memoria, y ese grupo de trabajo argentino-brasilero tuvo una financiación de becas de una fundación en Estados Unidos para hacer estudios de memoria en América Latina, y publicaron una serie de 5 textos sobre el tema de memoria. Pero me remito en principio al texto de Jenny porque ella desarrolla en la primera parte de ese libro una pregunta que pone ¿de qué hablamos cuando hablamos de la memoria? Y ahí desarrolla la tesis de que no se habla de la memoria como el artículo la en mayúscula, sino de memorias en plural. Me parece que en la línea de la historia, yo estoy en un proyecto mucho más ambicioso, digamos así, que yo llamo Pensar contra la barbarie, y ese es mi proyecto. Yo me voy a dedicar a hablar de cosas en un proyecto más ambicioso que yo llamo Pensar contra la barbarie. Es un proyecto personal, de filosofía, etc. Y de eso voy a seguir hablando lo que pueda. Y en el marco de ese propósito, digamos, de pensar contra la barbarie, está el tema de la memoria, de la justicia, de la verdad. Entonces, esa es una propuesta filosófica que no va en la dirección de hablar de las cosas que son, que es la tesis filosófica que va de Heráclito a Hegel. Es decir, la filosofía habla de las cosas que son, y se dice de las cosas que son, y de las que no son no se dice, sino que va en otra dirección, y es que la filosofía no solo habla de las cosas que son, sino de las que no son. De las que no son porque están ausentes, porque quisieron ser y no llegaron a ser, porque son las voces de los que quisieron y no fueron, y esas son las voces de los vencidos.
Entonces estoy en la idea de que nosotros tendríamos que hacer un pensamiento que le preste la voz a los que no la tienen, a los que nunca la han tenido, a los relatos que no se escuchan en esa historia que se llama la historia oficial o la historia de los vencedores, que es una historia que tiene la suficiente fuerza o tiene los suficientes medios para imponerse como verdadera. Estoy diciendo que hay que subvertir ese orden y que no hay una historia sino miles de historias y las tenemos al frente en el aula de clase. Hice un ejercicio en el curso que hice en la Universidad del Cauca, en esta línea de trabajo. Hice un curso que se llama Memoria, Cine, Política y Memoria, para mostrar todos estos temas, pero a través del cine. Entonces hicimos el ejercicio, levanten la mano los que tienen un muerto en la familia, en el círculo de amigos, en los vecinos. Éramos 46 estudiantes y yo sumamos 46. Solo 2 o 3 estudiantes salieron, el resto, todos tenían una historia para contar. Ese es el país que tenemos. Pero esas historias no están en la historia que se enseña en la escuela o en la universidad, es decir, no están en los textos, en los grandes relatos. Entonces, en ese sentido sí tienes toda la razón, es decir, no es la historia, ni es la... Ahora, viene el tema de la verdad. Hay un derecho a la verdad, y yo quiero insistir en eso porque nosotros estamos rodeados de víctimas. Entonces, la sociedad necesita conocer qué fue lo que pasó. Y es sobre la base de que sabemos y no sobre la base de que olvidamos. No puede ser un olvido del orden sintomático y no puede ser un olvido del orden, digo yo, una especie de patología de esconder esas verdades o de mostrar verdades a medias o de construir sobre mentiras. Tiene que ser al revés. Hay una película que se hace sobre el África, o sea, sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el África. Está el informe de la comisión, está la película, ya hay una serie de publicaciones sobre eso. Me refiero a la película porque esa usted, cualquiera la puede descargar y ver. Hay también una serie de críticas sobre esa película que se llama Un país en África. Pero en esa película en la que muestran escenas en las cuales la Comisión de la Verdad va por todo el país haciendo sesiones en el que hay cara a cara entre victimarios y víctimas. Hay una escena en la que un anciano enfrenta al victimario y entre las cosas que le confronta le dice: ¿por qué me destruyeron los 3 árboles que yo tenía en la puerta a la entrada? ¿Por qué? Entonces me dice, están hablando de cientos de miles de muertos, de años de violencia y destrucción, y este señor viene a la Comisión de la Verdad a exigir que le digan por qué esos árboles. O sea, y seguramente parece insignificante. Pero en el contexto de la película y en el contexto que estamos hablando es, las víctimas quieren saber toda la verdad, ¿sí? Incluso hasta por qué destruyeron unos árboles que parecerían insignificantes. ¿Qué es lo que simboliza eso en el contexto cinematográfico? Lo que representa es la exigencia de que se sepa toda la verdad. Y no es la verdad solamente, no es la verdad judicial, pues. Es muy valiosa, que es la que se lleva en los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque esa es una verdad limitada. O sea, los procesos judiciales son individuales, por ejemplo. Es imposible que el sistema judicial pueda después montar todos esos procesos y construir un relato. No lo va a poder hacer. Pero además sería costosísimo hacerlo. Entonces, la sociedad tiene que hacer un proceso de construcción de relatos y de verdades, no para imponer una verdad, sino para que se escuchen todas esas verdades, que quepan todos esos relatos. ¿Qué vamos a hacer con los que no quieran perdonar? ¿Los vamos a fusilar? ¿Les vamos a decir que no caben en esta sociedad? Si alguien se niega a perdonar, ¿qué vamos a hacer con él? Tiene que haber un lugar en la sociedad también para eso. Y tiene que haber un relato
que los incluya. Entonces, muy pertinente tu inquietud. Yo aprovecho aquí un poco para precisar y ampliar en qué sentido estoy diciendo que se incluye ese tema en la Cátedra de Paz, y estoy hablando de la memoria como una categoría metodológica y teórica para estudiar fenómenos en la sociedad. No estoy hablando de la memoria en el sentido psicológico o en el sentido subjetivo de la construcción de la identidad, etc., porque esa no es la que me sirve para fines ético-políticos. Sé que existe, he estudiado a Erik Erikson, por ejemplo, que desarrolla todo el concepto de identidad, etc., pero no es, digamos, lo que me interesa en esta perspectiva, porque no tiene el potencial del orden ético-político para el tema que invoca, digamos. Muchas gracias. Pues primero agradecer a los ponentes, pues, Onassis Ortega y Diego Castillo por haber asistido a la institución. Yo quisiera hacer dos preguntas concretas. En la búsqueda de la paz, pues, es necesario contemplar el posconflicto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo desde la Cátedra de la Paz se trabaja el posconflicto, la inclusión y la verdad. Esa, pues, para el profesor Onassis Ortega. Y para el profesor Diego Castillo, me quería hacer también una pregunta que va en el contexto del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Proyectaban que si se firmaban los acuerdos de paz, el país crecería un 5%, ¿cierto? A mí me gustaría saber cómo la inversión, y que eso abre, pues, paso a la inversión extranjera al país. A mí me gustaría saber, en ese sentido, cómo la inversión extranjera en un país, pues, que está en crisis y que también es muy desigual como Colombia, generaría al país la equidad, pues, que se espera trabajar allí. No sé si se queda clara la pregunta. Muy bien, excelente pregunta. Para que un país tenga mejor crecimiento económico y mejor desarrollo social, obviamente debemos crear las condiciones. Los recursos que invierte Colombia en la guerra intestina de más de 50 años son muy cuantiosos. Nos podemos remontar al Plan Colombia. El Plan Colombia, el gobierno norteamericano le dio a nuestro país 7.500 millones de dólares para combatir precisamente la subversión. En la medida en que los inversionistas internacionales, hay dos tipos de inversión extranjera: la inversión extranjera directa, que es la que nos compete, que es la que genera puestos de trabajo y crea activos fijos, tangibles, palpables, como por ejemplo cuando llega Carrefour, compra un lote, construye un edificio gigantesco y contrata 1.500 personas. Esa es una inversión productiva. Colombia, a raíz, y hay que decirlo, de la seguridad democrática de anteriores gobiernos y de la confianza inversionista, pudo arbitrar recursos por cerca de 16.500 millones de dólares en inversión extranjera directa, que, como te digo, genera puestos de trabajo. Si llegamos a feliz término con las conversaciones de La Habana y firmamos el acuerdo de paz, pues esos recursos que el gobierno o el Estado invertía en la guerra se van a destinar a actividades y proyectos productivos. Y en segundo lugar, nos mirarán con mejores ojos los inversionistas extranjeros para colocar sus recursos en el país. De tal manera que si tenemos todo ese clima de confianza, tenemos un país en paz, con toda certeza se van a dar mejores condiciones para el crecimiento económico, el desarrollo social, el desarrollo humano sostenible, y seremos
tengo la absoluta certeza, uno de los 3 países en Latinoamérica con mayor inversión extranjera y con otras prioridades al interior del Estado, que ya no va a ser la guerra, sino la construcción de capital social para que tengamos un país en paz, justo y equitativo. Sería como enseñar las verdades, si somos coherentes con la pregunta que nos hicieron antes, ¿cierto? Y hay varias maneras de hacer esto, pienso. Varias maneras es, una puede ser el cine, otra puede ser la literatura, otra puede ser la música, y seguramente hay otras formas que nos permitan poner en discusión los relatos, las narrativas, las experiencias, el pasado, etc. Nosotros, yo decía en una sesión que hicimos en la biblioteca del estadio con el profesor Diego, por fuera de cámara, digamos, después de que terminamos este ejercicio, decía, yo hubiese podido empezar aquí con Los Desaparecidos, una canción de Robert Blues. Y este es el país con el mayor número de desaparecidos en el mundo. Hay estadísticas, están documentadas, se pueden mostrar, etc. Pero ese es un tema musical. Sirve para introducir o abrir una discusión acerca de la desaparición forzada. ¿Qué es lo que ha pasado con los desaparecidos? Y sobre todo, ¿por qué tenemos que hablar de los que no están? ¿Por qué esa historia no nos la cuenta? ¿Por qué esa no hace parte del pensum, ni hace parte de los temas que se ponen en el curso? ¿Por qué? Pues pongámonos. Y cuando los pongamos vamos a encontrar otros relatos. O una película como por ejemplo 5 minutos de gloria, que es precisamente la experiencia post de Irlanda del Norte. ¿Y cómo es que vamos a convivir con los que ayer estábamos señalando de asesino? Es decir, ¿qué va a pasar cuando nos encontremos en el cine, o en el mío, o en la plaza pública, o en el supermercado, con los que ayer estaban en armas? ¿Qué procede? ¿Nos vamos a vengar? ¿Vamos a instalar la venganza? ¿O vamos a instalar el odio o el resentimiento? ¿O qué? ¿Cómo hacemos para que una sociedad pueda ir asumiendo eso? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para cohabitar con los verdugos? Pues tenemos que preparar esa sociedad y tenemos que prepararla discutiendo y hablando públicamente. No puede ser escondiendo eso. Y a eso es que me refiero cuando digo tienen que estar las verdades. No puede ser ocultándolo, porque si las ocultamos va a aparecer ¿qué es lo primero que salta? La venganza. Hay una entrevista famosa que le hacen al profesor ¿cómo se llama? El profe del Pastuso que le secuestran, el profesor Moncayo. El profesor Moncayo da una entrevista en El Espectador y hay varios datos, pero uno que sirve para lo que tenemos entre manos. Dice el profesor Moncayo: yo conseguí con mucha dificultad y superando una cantidad de trabas que me dejaran ir al Caguán a preguntar por Emilio. Y bien, logré ir. Cuando yo tuve a la distancia, a unos 2-3 metros, a Raúl Reyes, yo sentí ganas de hacerlo papillas, de ahorcarlo. Y eso fue tan fuerte que yo no pude hablar con Raúl Reyes y me tuve que regresar. Perdí el viaje. Volví a hacer el trámite y logré volver. Y en la segunda oportunidad que lo vi en el Caguán ya le pude preguntar. Y le pregunté: ¿dónde está? ¿Por qué? Y Raúl Reyes me contestó: hay mucha gente en la selva. Nosotros también tenemos hijos.
y familia. Eso fue todo lo que le respondió. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrar allí? La primera reacción moral, inclusive, es de indignación y de deseo de venganza. ¿Cómo hacemos para parar la venganza? Para que no sea lo que se instale en la sociedad. Necesitamos recurrir a otros medios. Y para poder confrontar esas realidades hay que contar la verdad. Porque si no, la gente va por sus propios medios a tratar de eso. Volvemos a... puede ser peor. Puede ser peor. Por eso es que hay que hacer cátedras de paz y hay que hacer estos foros. Y habrá que hacer muchos y no serán nunca suficientes. O sea, siempre es posible que se recodifique la forma de violencia. O sea, no desaparecen, se recodifican por otros medios. Y como eso lo sabemos, por experiencias históricas que puede pasar, es que hay que hacer todo lo posible. Las instituciones, las personas, los educadores, pero todos deberíamos hacer algo. No nos quedemos de manos cruzadas, esperando que otros lo resuelvan, porque la venganza, esa es la primera reacción y es absolutamente humana. El resentimiento va a durar mucho tiempo y es un sentimiento moral muy humano, pero estéril, no produce nada. Entonces, tampoco hagamos el juego a que se instale el resentimiento, porque el resentimiento es a largo plazo un sentimiento moral y humano demasiado humano. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social.